Muy buen día, licenciado, compañeros. Nosotros somos el grupo número 2 y esta mañana vamos a dar a conocer las normas NIA 315, NIA 320 y NIA 330 respectivamente. NIA 315, identificación y valoración de los riesgos de incorrección material mediante el conocimiento de la entidad y su entorno. El alcance y objetivo de esta norma es tratar la responsabilidad que tiene el auditor de poder identificar y valorar los riesgos de incorrección material mediante el conocimiento de la entidad y su entorno. También el objetivo es identificar y valorar precisamente estos riesgos de incorrección material para poder proporcionar una base para el diseño de la implementación de las respuestas del auditor a estos riesgos valorados. Dentro de las definiciones de la norma podemos encontrar las afirmaciones, riesgo de negocio, control interno, procedimientos de la valoración del riesgo y el riesgo significativo, necesarias para poder comprender esta norma. Dentro de sus requerimientos tenemos los procedimientos de valoración del riesgo y actividades relacionadas, para lo cual en primera instancia el auditor deberá realizar indagaciones ante la dirección, seguidamente los procedimientos analíticos y por último la etapa de observación e inspección, necesaria para completar la etapa de valoración de riesgo. Dentro del conocimiento requerido de la entidad y su entorno, incluido el control interno, el auditor necesita conocimiento de lo siguiente: factores relevantes sectoriales de normativas, la naturaleza de sus operaciones, estructuras de gobierno, entre otros, la selección y aplicación de políticas contables, los objetivos y las estrategias. Dentro del control interno de la entidad, el auditor evaluará si la dirección ha establecido y mantenido una cultura de honestidad y si los puntos fuertes de los elementos proporcionan colectivamente una base adecuada. El proceso de la valoración de riesgo por parte de la entidad debe de obtenerse a través del conocimiento de si la entidad tiene un proceso para la identificación de estos riesgos, la estimación de la significatividad y también la valoración de su probabilidad de ocurrencia, así como la toma de decisiones con respecto a responder a dichos riesgos. Seguimiento de controles. El auditor debe obtener conocimiento de las principales actividades que lleva a cabo la entidad para poder realizar un correcto seguimiento de este control interno en el proceso de la preparación de la información financiera. Ahora les vamos a hablar sobre la identificación y valoración de los riesgos de incorrección material. El auditor identificará y valorará los riesgos de incorrección material específicamente en los estados financieros y en las afirmaciones. Para esto, el auditor tendrá que, en primer paso, identificar los riesgos. Esto a través del conocimiento de la empresa y del entorno. También valorará los riesgos, es decir, valorará si en su conjunto son o podrían ser materiales. Relacionará los riesgos y también, por último, considerará la posibilidad de que existan en su conjunto incorrecciones materiales. También hay otro apartado que indica que los riesgos que requieren una consideración especial de la auditoría. El auditor determinará si alguno de los riesgos identificados es un riesgo significativo. Para identificar estos riesgos, el auditor considerará por lo menos si se trata de un riesgo de fraude o si el riesgo está relacionado con acontecimientos recientes. También verificará la complejidad de las transacciones. También si el riesgo afecta a transacciones significativas con partes vinculadas o si el riesgo afecta transacciones significativas ajenas al curso normal de las actividades. También existen riesgos en los que los procedimientos sustantivos por sí solos no proporcionan evidencia suficiente. Para esto, el auditor tendrá que juzgar si es posible o factible obtener evidencia de auditoría suficiente. Para estos dichos riesgos, pues, estos directamente están relacionados con aquellas operaciones que son ya sea inexactas o incompletas. Esto derivado de que en muchos casos los procesos son muy automatizados, entonces el auditor no tiene certeza de estas situaciones. En estos casos, pues la entidad, los controles de las entidades
se, se tendrán que conocer más a fondo. Dentro de la revisión de la valoración del riesgo, está que cuando el auditor haya obtenido suficiente evidencia de auditoría al aplicar procedimientos posteriores o bien cuando haya obtenido nueva información, por ejemplo, y en otro caso sea incongruente con la evidencia que se haya obtenido inicialmente, entonces el auditor tendrá que revisar la valoración que se había realizado en un inicio y modificarla si es necesario. Y dentro de la documentación, el auditor tendrá que presentar los resultados de las discusiones que se hayan tenido con el equipo del encargo, también los elementos claves del conocimiento obtenido en relación con cada uno de los aspectos de la entidad y su entorno, asimismo los riesgos de incorrección material, tanto en los estados financieros como en las afirmaciones. Y por último, también documentará los riesgos identificados, así como los controles relacionados con estos. A continuación, veremos o explicaré la NIA 320 que trata sobre la importancia relativa o materialidad en la planificación y ejecución de la auditoría. El alcance de esta NIA trata sobre la responsabilidad que tiene el auditor de aplicar conceptos de importancia relativa en la planificación y ejecución de una auditoría de estados financieros. ¿Por qué? Porque explica el modo de aplicar la importancia relativa para evaluar el efecto de las incorrecciones identificadas sobre la auditoría y sobre las incorrecciones no corregidas. Los marcos de información financiera hacen referencia a la importancia relativa como incorrecciones u omisiones se consideran materiales o individualmente o de forma agregada que influyen en las decisiones económicas. También los juicios sobre la importancia relativa se realizan teniendo en cuenta las circunstancias y el efecto por la magnitud de la naturaleza de las incorrecciones. Un dato importante es que el auditor aplica el concepto de importancia relativa en la planificación y ejecución de la auditoría, como en la evaluación de los efectos de las incorrecciones identificadas en la auditoría. Al planificar la auditoría, el auditor realiza juicios sobre las incorrecciones que se considerarán materiales. El objetivo de esta NIA es que el auditor aplique el concepto de importancia relativa de manera adecuada en la planificación y ejecución de la auditoría. Los requerimientos de esta NIA nos marca que el auditor debe de tener una determinación de la importancia relativa para los estados financieros y para la ejecución del trabajo al planificar la auditoría. 2, la revisión a medida que la auditoría avanza. Y 3, la documentación respectiva en la auditoría. ¿Cómo se va a determinar la importancia relativa? Esta implica una aplicación del juicio profesional del auditor aplicando un porcentaje a una referencia elegida como punto de partida, que podría ser el beneficio antes del impuesto, los ingresos ordinarios totales, el margen bruto y los gastos totales, el patrimonio neto total y el activo neto total. Por último, la importancia relativa para la ejecución del trabajo se fija en reducir a un nivel adecuadamente bajo con el fin de que la probabilidad de que la suma de las incorrecciones no sean corregidas y no sean detectadas en los estados financieros, además que supere la importancia relativa en su conjunto. La determinación de la importancia relativa no es un simple cálculo, sino que implica la aplicación del juicio profesional y se ve afectada por el conocimiento que el auditor tenga de la entidad actualizado durante la aplicación de procedimientos de valoración de riesgo y por la naturaleza y extensión de las incorrecciones. Continuando con la exposición, hablaremos sobre la NIA 330, que son respuestas del auditor a los riesgos valorados. Alcance: trata de la responsabilidad del auditor en una auditoría de estados financieros de diseñar, implementar las respuestas a los riesgos de incorrección material identificados y valorados por el auditor. El objetivo del auditor es obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada con respecto a los riesgos valorados de incorrección material mediante el diseño e implementación de respuestas a estos riesgos valorados. Definiciones. Tenemos procedimiento sustantivo. Un procedimiento sustantivo es el diseñado para detectar incorrecciones materiales en las afirmaciones,
Entre estos procedimientos podemos encontrar pruebas de detalle, procedimientos analíticos, sustantivos, prueba de controles, procedimiento diseñado para evaluar la eficacia operativa de los controles en la prevención o detección y corrección de incorrecciones materiales en las afirmaciones. Respuestas globales, requerimientos, respuestas globales. El auditor diseñará e implementará respuestas globales para responder a los riesgos valorados de incorrección material en los estados financieros. Procedimientos de auditoría que responden a los riesgos valorados de incorrección material en las afirmaciones. El auditor debe diseñar y aplicar procedimientos de auditoría posteriores para el diseño de estos procedimientos que serán aplicados por el auditor. Entre estos está considerar los motivos de la valoración otorgada al riesgo de incorrección material en las afirmaciones para cada tipo de transacción, saldo contable e información a revelar. Y obtendrá evidencia de auditoría más convincente en cuanto mayor sea la valoración del riesgo realizada por el auditor. Pruebas de controles. El auditor diseñará y realizará pruebas de controles con el fin de obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada sobre la eficacia operativa de los controles relevantes. Sí. Inciso A, la valoración de los riesgos de corrupción material en las afirmaciones realizadas cumplen las expectativas de que los controles están operando eficazmente. Inciso B, si los procedimientos sustantivos por sí mismos no proporcionan evidencia de auditoría suficiente y adecuada en las afirmaciones. Naturaleza y extensión de las pruebas de controles. Para el diseño y aplicación de las pruebas de controles, el auditor deberá indagar en combinación con otros procedimientos de auditoría para obtener evidencia de auditoría sobre la eficacia operativa y determinará si los controles que serán aprobados dependen de otros controles y, de ser así, obtener evidencia de auditoría que corrobore la eficacia de dichos controles. Controles sobre riesgos significativos. La norma nos indica cuando el auditor tenga previsto confiar en los controles sobre un riesgo que considere significativo, realizará pruebas sobre dichos controles en su periodo actual. También nos habla sobre la evaluación de la eficiencia operativa de los controles y nos indica que si se detectan desviaciones en los controles en los que tiene previsto controlar el auditor, realizará indagaciones específicas y determinará una. Las pruebas de controles que se han realizado proporcionan una base adecuada para controlar en los controles. 2, si son necesarias pruebas de controles adicionales o si resulta necesario responder a los riesgos potenciales de incurrencia mediante procedimientos sustantivos. Nos habla sobre los procedimientos sustantivos. Esta norma nos indica que con independencia de los riesgos valorados en correcciones materiales, el auditor diseñará y aplicará procedimientos sustantivos para cada tipo de transacción, saldo contable o información a revelar que resulte material. También nos habla sobre los procedimientos sustantivos relacionados con el proceso de cierre de los estados financieros y nos indica que los procedimientos sustantivos del auditor incluirá lo siguiente, que es la comprobación de la concordancia o conciliación de la información de los estados financieros con los registros contables de los que se obtiene, también un examen de los asientos del diario y de otros ajustes materiales realizados durante el proceso de la preparación de los estados financieros. Nos habla del momento de realización de los procedimientos sustantivos y nos indica que si los procedimientos sustantivos se aplican en fecha intermediaria, el auditor cubrirá el periodo restante mediante la aplicación de procedimientos sustantivos combinados con pruebas de controles para el periodo que está, o si el auditor determinará que resulta suficiente únicamente procedimientos sustantivos adicionales que proporcionen una base razonable. Nos indica que el auditor deberá de incluir en su documentación de auditoría las respuestas globales frente a los riesgos valorados de incorrección material en los estados financieros y la naturaleza, momento de realización y extensión de los procedimientos de auditoría posteriores aplicados, la conexión de dichos procedimientos con los riesgos valorados en las afirmaciones y los resultados de los procedimientos de auditoría, incluidas las conclusiones, cuando éstas no resulten claras.